HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Caminamos en círculos, caminamos dando vueltas en un mismo punto. Pasamos una y otra vez por el mismo lugar. Caminar en círculos es caminar con convicción, buscando cómo abordar una gran pregunta. Es pasar una y otra vez por eso que nos preocupa, que nos apasiona, que motiva, que construye. Es darle vueltas a la educación y a la cultura. Es no pensar en el número de veces, es buscar cómo acompañar y contagiar. Este recorrido es un laboratorio de creación. Acá los libros proponen diferentes formas de sentir y de caminar. Y la lectura es, en muchas ocasiones, una excusa para hablar con otras voces. Pasar por el mismo lugar es también revisitar nuestro territorio. Es preguntarse por Colombia y por su Caribe, que no es suyo, por sus historias y por sus palabras. Este es un recorrido circular rodeado por la experiencia de más de 12 años en pedagogía. Es un camino atravesado por la confianza en la literatura infantil y por la lectura compartida. Caminaremos en un círculo que se abre, que da la bienvenida a través de sus propios clubes de lectura, podcasts, cursos y libros. Sus publicaciones acompañan. Acá la ilustración y el texto se convierten en un punto para la curiosidad y la transformación. Bienvenidos a un nuevo camino de la edición independiente colombiana. Bienvenidas a la aventura que supone regalar al mundo letras. Bienvenidas a los libros con recorrido de círculo abierto. Este es el viaje por la literatura en el corazón del aprendizaje. Este es un camino especialmente pensado para el público infantil y juvenil, pero también para sus acompañantes, padres, madres, profesoras, tías comprometidas, abuelos, abuelas, todos. Hoy este viaje no tiene sentido si no es en compañía, si no es abierto. Por eso hoy, cuando volvemos en círculos sobre la lectura y los libros, nos tenemos que ir de viaje con una lectora apasionada, con Victoria García. Victoria es cofundadora de la Fundación y de la editorial Círculo Abierto. Nuestra guía de viaje de hoy es abogada y especialista en pedagogías de las diferencias y tiene experiencia en el desarrollo de proyectos sociales y empresariales en donde el arte es una herramienta transformadora. También es la encargada de la creación y dirección ejecutiva de los proyectos de Círculo Abierto. Victoria, bienvenida a Cartografías Editoriales. Este es tu episodio para dar círculos por el mundo de los libros y la lectura. Gracias, María Elvira, qué bella introducción, me emociona muchísimo. Hola, Selma. Bueno, me gusta mucho iniciar este viaje con ustedes y quería hacerlo leyendo un fragmento de uno de los libros de la editorial Círculo Abierto, un libro de Roger Melo y Mariana Mazzarani. Soy un grano de arena, salgo rodando hasta las tierras bajas de donde Enjeduana fue traída. Allá donde los charcos inundados se llenan de juncos, allá en tierras bajas, los granos se convierten en barro amasado y después en arcilla. Aplastados, el junco y la arcilla se convierten en tablas, como si fueran papel, antes de ser letras y palabras. Una vez hice autostop en la túnica de un escriba. Él hizo un lápiz afilando un pedazo de junco y escribió un poema dictado por ella. Después vino el sol. Las placas siempre se secan al sol, habladoras como yo. Poemas y cuentas y notas y oraciones y fórmulas mágicas debajo del sol, secándose allá
de donde vino en Geduana y a donde nunca más volverá. Una línea de palabras sin fin. Entonces me gusta iniciar este viaje como ese grano de arena haciendo autoestop en la túnica del escriba y con ese contraste entre nuestra mortalidad y la inmortalidad de las palabras. Bueno, Victoria, gracias por ese texto que nos habla precisamente del programa de hoy y que me da pie para presentar a mi colega y a mi compañera de viaje, que es Selma Marken, nuestra directora editorial de Siglo Editorial. Hola Selma, bienvenida a este programa. Hola María Elvira, hola Victoria. No, me encantó ese texto, qué maravilla. Sí, yo creo que se une muy bien porque en este programa, en Noviembre Independiente 2022, queremos hablar precisamente de la transformación, de cómo se convierte el camino de una idea en el camino de una editorial independiente. Queremos reconocer entonces cómo llegamos a ser independientes, cómo es el proceso. Entonces, bueno, Selma, acá ya hemos discutido con muchas editoriales. Hoy el reto que nos llama es dejar de pensar en el centro, salirnos de Bogotá. Y por eso decidimos empezar este viaje hacia el norte y reconocer que las editoriales independientes somos más que las editoriales bogotanas. Entonces, bienvenida otra vez, Victoria. Nos vamos de viaje con ese grano de arena en transformación. Hoy vamos de viaje con Victoria García. Ella es la editora o directora de la editorial Círculo Abierto. Estamos en Noviembre Independiente 2022 preguntándonos por esos caminos que nos unen en la independencia editorial. Vamos en una túnica porque somos un grano de arena que esperamos convertirnos en arcilla y después convertirnos en el legado de las letras. Victoria, antes de empezar con una parte que a los que nos escuchan les encanta, que es el equipaje, me gustaría preguntarte por cuál es el propósito de la editorial. O sea, ¿qué dirías tú que es el centro de los libros? Bueno, nosotros permanentemente nos hacemos esa pregunta y sentimos que estamos todo el tiempo creciendo, todo el tiempo en transformación. La editorial nace con la idea de convocar autorías caribes, porque nos interesaba mucho qué podíamos producir desde el Caribe para la literatura infantil y juvenil. Nos interesa hacer libros desde el Caribe, pensando el Caribe, pero también un Caribe más allá de las palmeras, más allá del mar, el Caribe que vivimos, el Caribe con sus defectos y virtudes, y desde ahí hemos estado abriendo esa conversación para este mundo que habitamos adultos, niñas, niños, jóvenes, por igual. Bueno, en este viaje donde, como lo dijiste, hay que pensar el Caribe más allá de la palmera y de la playa y entenderlo como algo que no solo además pertenece a nuestra costa colombiana, sino que es transnacional. El Caribe entendido como una identidad de muchas formas. Y en ese recorrido, donde empezamos a ver las huellas de los libros de Círculo Abierto, Selma y yo empezamos a caminar hacia el norte. Nos empezó a dar calor, nos cansamos, tuvimos que parar, tomar agua, en fin. Y en ese recorrido encontramos una maleta que decía, pertenece a Círculo Abierto. Selma, abrimos esa maleta y ¿qué encontramos? ¿O qué te llamó a ti la atención en esa maleta de ese recorrido que hicimos? Pues lo que más me llamó la atención es que el proyecto editorial que ustedes formaron responde a una necesidad que tenía el proyecto, la fundación, en sus clubes de lecturas con los jóvenes, con los niños, y era recuperar también la escritura caribeña. Y entonces eso me encantaría que nos contaras qué echaron en la maleta para armar la editorial, ¿sí?
Porque el proyecto de la fundación ya lo tenían muy claro, pero cómo la editorial les va a responder a esas necesidades de la fundación. Sí, gracias, Selma, por esa introducción. De verdad me gusta mucho contar esto porque nace en el 2010 cuando nos reunimos Alexis, Karin y yo, que somos los socios fundadores de Círculo Abierto, a pensar en la idea de reunir artistas alrededor de procesos de creación para pensar en soluciones alternativas a problemas inicialmente de la ciudad, pero también a problemas que nos preocupaban en la región, en el país, como el uso del espacio público, el encuentro entre tradición y contemporaneidad. Y así nace la idea de la fundación, y en el año 2013 comenzamos este camino acompañando a maestras y maestros que hacen mediación de lectura con proyectos en donde la literatura era el centro, donde nos interesaba que la literatura ocurriera, que ampliara los referentes de estas maestras, maestros y agentes educativos con los que trabajábamos, y desde ahí empezó nuestro programa de acompañamiento a mediadores de lectura. Y ese programa nos invitó a pensar en una inmersión en la ciudad de un festival de literatura infantil y juvenil, y nace en el 2016 ese festival, que en el año 2023 estará en su 7ª versión. Se llama Festival de Literatura Infantil y Juvenil Épico, y cuando llevábamos 2 años, 3 años haciendo el festival, nos dimos cuenta que invitábamos a gente maravillosa, a la gente que hace la ilustración y la escritura, y que nos gustaba que compartiera su experiencia con la ciudad y con la región, pero que no teníamos a muchas personas que invitar desde la ilustración y desde la escritura del Caribe colombiano. Y entonces, en Épico, nace una convocatoria para autorías caribes en ilustración y en escritura. Y es por eso que nace la editorial. Y nuestro primer libro es el resultado de las personas que ganan esa primera convocatoria, Alberto Cortés y Paola Acevedo. La señora Vaporosa se llama ese libro, y es un libro muy especial para nosotros porque responde a ese deseo de poder comenzar también a hacer los libros, y los libros como nos gustan. Bueno, no es lo que le pasa a María, que cuando va a cocinar tiene el olor de cabeza, apenas va María, no tiene nada, azúmbale un manga. Mango. Don mango lelele, don mango lelele, don mango lelele, don mango lelele, don mango me como yo. Hoy vamos en el segundo recorrido de Noviembre Independiente. Estamos conversando con Victoria García, editora de Círculo Abierto, y me acompaña nuestra editora general, Selma Márquez, de Siglo Editorial. Hoy la conversación tiene que ser entre pares, porque nos gusta reconocer los procesos y sobre todo porque creemos en el recorrido de los libros, en qué hay detrás. El caso de Círculo Abierto, como nos han contado Selma y Victoria, pues es además el recorrido de la lectura, de cómo mediamos, contagiamos y acompañamos ese proceso. Va mucho más allá del libro como objeto, porque reconoce que hay otras personas y otros agentes que hacen parte de eso. Entonces me emociona pensar que los libros de los que vamos a hablar ahora tienen todo eso, tienen 12 años de experiencia en pedagogía, tienen 12 años de experiencia en creación de festivales y espacios de encuentro, en fin, es ese granito de arena que se ha ido transformando hasta llegar al libro. Victoria y Selma, pasó algo raro, y es que hasta el momento hemos hablado del Caribe, de una ciudad, pero no hemos dicho cuál ciudad. Y yo me imagino que todos están acá pensando de cuál de todas estamos hablando, de todas las posibles de Colombia en el Caribe. Entonces, bueno, estamos en Barranquilla, pero yo sé que es de Barranquilla para muchos otros lados. Y bueno, Victoria, quiero que empecemos hablando
principalmente sobre eso. ¿Por qué Barranquilla sientes que empieza a configurarse como un espacio importante donde tiene unas expresiones artísticas que todos conocemos, que son las del carnaval, pero hay otras, ¿no? Y también tiene que ver con eso. Va más allá de la palmera y va más allá del baile y del folclore. Entonces, hablemos de eso y vámonos por el recorrido del catálogo de los libros de Círculo Abierto. Claro que sí. Bueno, María Elvira, Barranquilla, que es la ciudad en donde nací, que además es una ciudad que me atraviesa completamente, a la que pues le debo la gente a la que amo, las amigas, amigos, la familia, pero también este gusto por la lectura, una abuela que declamaba, un padre que ama la mitología, una mamá que le encantan las novelas, y en esa conversación crecí, y en esa conversación fui al colegio, me encontré con una biblioteca, y a lo largo de todo ese recorrido también siempre estaba presente como esa importancia de los libros para mí, y coincidí maravillosamente con una persona que es Alexis Pacheco, mi socio, que tiene ese mismo gusto desde otro lugar, desde otras experiencias. Así que también el proceso de hacer los libros ha sido fundamental, Alexis, ese empuje y esa compañía de Alexis, ¿verdad? Ese poder intercambiar, y a partir de ese proyecto empiezan a acompañarnos personas que hacen parte del comité editorial y que tienen ese deseo también de estar permanentemente creciendo, permanentemente ofreciendo libros que se conviertan en libros indispensables, libros que nos llenen de preguntas, libros que nos hagan pensar. Y bueno, entonces hablemos un poco de esos libros. El primero es Las Señoras Vaporosas, como ya les dije, resultado de la convocatoria de Épico, pero a partir también de esa experiencia de tener un programa de filosofía para niñas y niños en los proyectos de Fundación Círculo Abierto, nace Termitas, que es un libro de la filósofa Daniela Pavón y el ilustrador Alberto Enríquez, que sale en plena pandemia. Así que cuando llega Termitas a Círculo Abierto, nos da pánico que se llene de termitas. Es un libro que llegó en pleno confinamiento y que luego, en el año 2021, por primera vez, comienza a salir. Cuando comenzamos todos a salir, llega Filbo y se convierte de verdad en un fenómeno. Mucha gente lo pide, la gente lo conoce, lo sigue preguntando, lo sigue leyendo. Seguimos llegando a niñas y niños en los colegios públicos de Barranquilla con Termitas, y bueno, más allá de Barranquilla, su participación en ferias ha sido muy importante. Y seguíamos entonces en la convocatoria de Épico, y sale Marina la Sepulturera de Algas, luego el proyecto con Roger Melo y Mariana Mazzarani, que también es una decisión editorial ya por fuera de la convocatoria, y con ese libro en Geduana conocemos la belleza de un libro que también es un libro arte, un libro con un personaje con existencia histórica como es Enheduana, una sacerdotisa sumeria, y que acerca al lector desde su formato, con forma de tablilla, sus colores neón, acerca al lector y la lectora contemporánea, además con un texto poético contundente, también con aparte de poesía de Enheduana, que hacía poesía himnaria, y con ilustraciones de Mariana Mazzarani. Y el último libro es Cerezas, también resultado de la convocatoria. Cerezas ha estado este año también en las ferias, es un libro para los más pequeños, y también es un libro de dos autoras, Adriana María Valera y Carolina Gamés, las dos del Caribe colombiano. Así que bueno,
después les podré contar lo que sigue. Este año tenemos 2 novedades, pero estos son los títulos que hasta ahora puede presentar Editorial Círculo Abierto. Le doy a mi tía. Esta terapia de la niña Emilia con tu condón y todo tarapea. Hoy nos fuimos de viaje como un granito de arena que también nos podemos ir transformando en cerezas, en nubes, porque de eso se trata, es volver con la excusa de llegar a otros a través de la lectura y los libros. Estamos de viaje con Círculo Abierto, con Victoria García, su editora, y también estoy con Selma Marken, editora de Siglo Editorial. Bueno, hemos recorrido y reconocido qué hay detrás de los libros de esta editorial de Barranquilla. Hemos visto sus voces a través de los ilustradores y las autoras caribeñas. Y me pregunto, Selma, y te cuento, Victoria, ¿qué envidias de este viaje, no? En el encuentro pasado dijiste, no, la ilustración, pero sé que este viaje te ha despertado otras preguntas sobre el lado independiente, incluso sobre qué ha sido este viaje de hoy. Pues me parece un viaje maravilloso, porque recogen lo que escriben desde la región, ¿sí? Recuperar los escritores, ilustradores, además, lástima que no los puedan ver, son una belleza los libros. La música, ¿por qué escogiste esta música del programa? Me gustaría saber por qué consideran independiente la editorial. Bueno, la idea de independencia tiene que ver con la posibilidad de estar en un punto en donde sientes, he crecido, soy capaz por mí sola, ¿cierto? Sí. Y en algún momento Alexis y yo pensamos, estamos en este punto, conocemos nuestro gusto por la lectura, sabemos lo que queremos compartir, pero también hemos probado mucho con las niñas y niños los libros, y ese camino nos ha ido como moldeando, ha ido limando, ha hecho lo que hoy somos. Podemos salir a compartir los libros que queremos compartir, ¿cierto? Entonces, nace de esa conversación, porque me gusta mucho como destacar esa idea. Soy coeditora, no solo la editora, porque pues todo esto lo hacemos en permanente conversación con Alexis y con un equipo, eso es lo que ha hecho que sienta que podemos estar en esa categoría de editoriales independientes. Obviamente siempre hay un tema también relacionado con quién financia, ¿cierto? Y en el caso nuestro también sentíamos que teníamos la madurez suficiente después de la Fundación Círculo Abierto nace en el 2010, la editorial nace en el 2019. Después de esos 9 años de haber estado trabajando todos estos proyectos, podíamos financiar nuestro propio proyecto editorial, y la editorial nace con los recursos de Fundación Círculo Abierto. O sea, es un proyecto bajo ese paraguas de la Fundación. Entonces, eso también nos permite esa independencia, pero también hay independencia cuando uno reconoce la existencia de una red de apoyo, ¿cierto? La independencia no se da en soledad, se da también por la posibilidad de esa red de artistas, de colegas, que están ahí, pendientes, apoyando, de quienes estamos aprendiendo. Nuestro libro Termitas, por ejemplo, se discutió mucho en un taller que convocó Puente Consultorías y que la dirección artística estuvo a cargo de Tragaluz, que es una editorial que admiramos muchísimo. En un momento en nuestro laboratorio de creación invitamos al equipo de Laguna Libros a hablar de la cadena de distribución, aprendimos cantidades de la experiencia de Laguna Libros y la distribuidora La Diligencia, que
distribuye en este momento la editorial Círculo Abierto. María Osorio ha sido fundamental para nosotros, nos acompaña desde el primer día en el Festival Épico de Babel, aprendemos todos los días también. Entonces es esa independencia que nos permite decir, sí, podemos solos, pero es una soledad acompañada. Bueno, brevemente, para que no dejemos a los que nos escuchan antojados, cuéntanos un poquito de las canciones y para cerrar, seguramente hay muchas personas que quieren saber dónde se consiguen los libros y ampliar la información, entonces, sus redes sociales y la página web. Bueno, elegí 2 canciones. Una de la niña Emilia que se llama Dos Mangos, porque nuestro nuevo proyecto es la librería Dos Mangos, que tiene 2 meses, que está ubicada en el barrio El Prado, en Barranquilla, en donde están las editoriales independientes que amamos, Limonero, Amanuta, Rey Naranjo, Babel, Cataplum, Tragaluz, en fin. Y elegí un segundo disco que dice El agua, bueno, el título está en inglés, pero es un disco de Fela Kuti, y quise compartir ese libro porque en Dos Mangos tenemos una selección bellísima de vinilos y porque hace parte también de mi intención de ir cada vez aprendiendo más sobre esa movida vinilera que es tan fuerte en Barranquilla. Bueno, página web y redes sociales, Victoria. Círculoabierto.org es la página web y nos encuentran también como Círculo Abierto en Instagram, en Facebook, estamos también como Festival Épico y como Librería Dos Mangos. Ahí en círculoabierto.org encuentran la pestaña con todo el desarrollo de la editorial. Muchas gracias de verdad, Selma y María Elvira, por esta invitación, por la conversación. Hoy nos fuimos de viaje con Círculo Abierto en este especial de Noviembre Independiente 2022. Para quienes no saben, Noviembre Independiente es un evento organizado por la Cámara Colombiana del Libro, el Instituto Distrital de las Artes y Dartes y el Comité de Editoriales Independientes en Colombia. Tiene el propósito de reconocernos, de reconocer los recorridos de otros y de ir ampliando esa red de acompañantes que nos decía Victoria. Entonces, si quieren saber más sobre Noviembre Independiente, sobre su agenda, sobre los eventos, los invitamos a que se vinculen a través de nuestras redes sociales como @leoindependiente. Victoria, gracias por acompañarnos hoy, gracias por abrir ese círculo de preguntas y gracias por señalar que la lectura es un proceso y es un camino compartido. Gracias, María Elvira, gracias, Selma, por esta invitación. Bueno, Selma, después de acercarnos a las voces del Caribe, no te puedo decir qué nos espera en el siguiente capítulo, pero gracias por estar hoy en Noviembre Independiente. Bueno, seguiremos el camino de la independencia y así nos veremos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.